nuevo tema que es referente a la sangre. Vamos a ver en primera instancia algunas generalidades de la sangre. Recuerden ustedes, la sangre está formado por plasma y elementos figurados. La sangre es un tejido en realidad, es un tejido conectivo. Está formada por una matriz extracelular que es el plasma, en el cual se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y diversas sustancias proteicas y electrolitos. El líquido intersticial es el que está bañando a todas las células y es el que constantemente se renueva por la sangre a través de los procesos de filtración. Bien, las funciones de la sangre son uno de transporte. Transporta oxígeno hacia todas las células del cuerpo desde los pulmones. Lleva también sustancias nutritivas. Estas sustancias nutritivas, las cuales se absorben del aparato gastrointestinal hacia las células. También transporta hormonas a diferentes lugares, a diferentes órganos, y diferentes tejidos y células. También transporta productos de desecho hacia diferentes órganos para que sean eliminados. Participa en la regulación. La sangre contribuye a la homeostasis de todos los líquidos corporales. Participa en la regulación del pH. El pH es la concentración de iones hidrogeniones. Evita cambios del pH. Tiene sustancias que van a evitar el cambio del pH, los cuales se conoce con el nombre de amortiguadores o sustancias buffer. Las sustancias buffer son aquellas que van a evitar cambios fuertes de las bases y ácidos en el organismo. Contribuye también llevando el calor a diferentes partes del cuerpo para regular la temperatura del cuerpo. Tiene estructuras que nos van a tener propiedades refrigerantes y también estructuras que van a absorber calor, el calor del agua. El flujo de sangre va a ser a través de la piel. En caso de que exista un exceso de calor, la piel va a permitir el mayor flujo de sangre por donde se va a perder el calor al medio ambiente. Por eso, cuando hay mucha temperatura, una persona que se encuentra en este ambiente adquiere el calor rojizo, ya que hay una vasodilatación porque está perdiendo calor a través de la piel. También la presión osmótica va a participar en el contenido de agua de las diferentes células, debido a su participación con los diferentes iones y proteínas que se encuentran disueltas. Participa en la protección. Esa es una tercera función de la sangre. Participa en ese proceso que es la hemostasia, es decir, la coagulación de la sangre, que previene la pérdida de sangre por el sistema circulatorio. También la sangre participa en la protección a través de los glóbulos blancos, que protege de enfermedades mediante la fagocitosis. También participa en el sistema inmunitario. El plasma lleva diferentes proteínas, donde están los anticuerpos, los interferones, el sistema de complemento, que contribuye a la protección del cuerpo. Características físicas de la sangre.
La sangre, en cuanto a sus características físicas, es mucho más densa y viscosa que el agua. Y al tacto, la sangre es levemente pegajosa. La temperatura es de 38 grados centígrados, que es un grado por encima de las temperaturas oral y rectal. Esa es la temperatura del cuerpo, es decir, está en torno a los 37 grados en realidad la temperatura. Pero la temperatura de la piel, ¿no? Sabemos que es a 37 grados. Sin embargo, la temperatura de la sangre está a 38 grados, está a un grado centígrado más que la temperatura que se toma en la boca, ¿no? Normalmente la temperatura que se toma en la boca es de 37 grados, pero si tomamos ya la temperatura de la misma sangre es de 38 grados. Por eso decimos que es un grado más. El pH, que está en relación, como ya hemos mencionado, al equilibrio ácido-base, es de 7.35 a 7.45 de pH. Recuerden ustedes que el pH va de 1 a 14. 7 es el pH neutro. Entonces, un poquito por encima de este pH neutro sería 7.35 y 7.45, que es el pH de la sangre. Es ligeramente alcalino. De 1 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Y al estar por sobre el 7 decimos ligeramente alcalino. El color de la sangre varía con su contenido de oxígeno. O sea, el contenido de oxígeno va a dar un color a la sangre. Cuando está saturada de oxígeno es de rojo brillante. Cuando está insaturada, es decir, poco oxígeno, es rojo oscuro. Constituye el 20% del líquido extracelular la sangre y alcanza el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo es de 5 a 6 litros en un hombre adulto y entre 4 a 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. Diversas hormonas reguladas por mecanismos de retroalimentación, el sistema de feedback. Feedback significa retroalimentación. Esta retroalimentación que hemos visto en la homeostasis son los que van a asegurar, el equilibrio, la presión osmótica de la sangre, para que ésta se mantenga constante dentro de los límites de normalidad. También existen algunos componentes en la sangre. Vamos a tener el plasma, que es una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas como las hormonas. Los elementos musculares, compuestos por células y fragmentos celulares. Las células serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Si llegamos a centrifugar la sangre en un tubo de vidrio, las células más densas descienden al fondo del tubo, mientras que los elementos plasmáticos más livianos van a formar una capa sobrenadante. La sangre en un 45% está formado por elementos corporales o corpusculares, es decir, en un 45% encontramos células rojas, células blancas, plaquetas, y un 55% está formado por plasma. El 99% de los elementos corpusculares corresponde a los glóbulos rojos o eritrocitos. Estos se encuentran en mayor cantidad. Vamos a ver cómo ese 99,9 o 99% corresponde a 5 millones de glóbulos rojos que se encuentran en la sangre. Las otras células que son pálidas e incoloras van a ser los glóbulos blancos o leucocitos.
Por otro lado, tenemos las plaquetas que ocupan el 1% del volumen sanguíneo total. Al ser menos densos los glóbulos blancos, estos cuando se coloca un tubo van a quedar sobrenadando en la parte superior de los glóbulos rojos, donde van a formar una capa leucoplaquetaria, es decir, una capa que se encuentra entre los glóbulos rojos y el plasma de la sangre centrifugada. El plasma sanguíneo. El plasma es todo lo que está rodeando a las células rojas, a las células blancas, a las plaquetas. Si nosotros retiramos estos elementos corpusculares que son glóbulos rojos, plaquetas y células blancas, vamos a tener un líquido amarillento llamado plasma sanguíneo o simplemente plasma, que tiene un 91.5% de agua y 8.5% de solutos. La mayor parte van a ser proteínas que tienen un peso bastante elevado, que corresponde más o menos al 7%. A estas proteínas se les llama proteínas plasmáticas. Estas proteínas van a ser sintetizadas por las células del hígado, que van a ser los hepatocitos. En estas proteínas encontramos las albúminas, que corresponden al 54%, las globulinas a un 38%, el fibrinógeno a un 7%. O sea, en el plasma encontramos proteínas una vez que retiramos los elementos corpusculares como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Algunas células de la sangre se transforman en células productoras de gamma globulinas, que es muy importante, las globulinas en el sistema inmunitario. Aquí tenemos una imagen, fíjense, este tubo de vidrio ha sido cargado con sangre, pero si lo sometemos a una centrifugación, como habíamos indicado, en la parte inferior los glóbulos rojos, que son más densos, se van a ubicar en la parte superior el plasma, que corresponde al 55%, y el 45% de los glóbulos rojos. Entre estas dos capas de plasma y de glóbulos rojos encontramos una placa leucocitaria o leucoplaquetaria que estaría formada por glóbulos blancos y plaquetas. De esta manera, entonces, separamos todos los componentes de la sangre. Entonces, en la sangre tenemos proteínas como son las gamma globulinas, tenemos las albúminas, tenemos el fibrinógeno. Las proteínas son inmunoglobulinas y estas van a ser conocidas como inmunoglobulinas, que son los que nos van a defender contra diversos agentes extraños que atacan nuestro organismo. Algunas sustancias exógenas que están fuera de nuestro cuerpo, que son los antígenos, por ejemplo las bacterias, los virus, están en el medio externo y cuando se introducen en nuestro cuerpo van a estimular la formación de anticuerpos. Cada anticuerpo se une de manera específica con un antígeno invasor. Aparte de las proteínas encontramos otros electrolitos. Tenemos además sustancias nutrientes, algunas enzimas, hormonas, gases, algunos productos de desecho que van a ser transportados a través de la sangre hacia los riñones, como el ácido úrico, la creatinina, el amoníaco y la bilirrubina. Los elementos corpusculares que ya hemos mencionado, quienes son glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Vamos a entrar a describir a los eritrocitos. Los eritrocitos, tal como ustedes observan en esta lámina, son discos planos, fíjense, bicóncavos. Son discos. Tienen una convexidad bilateral, por eso se dice bicóncavos. La parte externa es más ensanchada el glóbulo rojo. Es un disco que está más engrosado en las partes periféricas. Estos son los eritrocitos normales.
Forma y tamaño de los eritrocitos. Los eritrocitos son discos bicóncavos que observen. Hemos hecho un corte transversal de un glóbulo rojo y vamos ahí la convexidad central en uno y otro lado del glóbulo rojo. En la parte periférica son bastante más gruesos. Es más espesa, teniendo 2.5 micrómetros en la parte más delgada. Y en la parte central tendríamos 1 micrómetro. El volumen, el diámetro en realidad, el diámetro, es decir, de un extremo a otro, es de 7.5 centímetros. El volumen de un glóbulo rojo es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. Esa es la cantidad de líquido que contiene, o la cantidad de sustancias y líquido que contiene el glóbulo rojo. Vamos a resumir al glóbulo rojo como una célula que tiene 3 funciones fundamentalmente. Transporta hemoglobina, la cual a su vez se va a unir al oxígeno y va a transportar el oxígeno. Tiene anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica va a ser muy importante para catalizar la reacción del dióxido de carbono con el agua. Y tenemos un componente de la globulina, que es un amortiguador ácido-base, que evita cambios del pH de manera muy importante en la sangre. La concentración. La concentración de sangre en los hombres es de 5.200.000 más o menos 300.000, es decir, puede aumentar 300.000 o bajar 300.000. En las mujeres es de 4.700.000, también más o menos 300.000. Puede llegar a 5 millones o bajar hasta 4.400.000. La cantidad de hemoglobina en las células tiene una concentración de 34 gramos por 100 ml. Si nosotros tenemos 100 ml de células, vamos a tener 34 gramos en total en 100 ml, ¿no? de puro glóbulo rojo. Pero si nosotros tenemos sangre de 100 ml, en esa cantidad de sangre de 100 ml, ya no son puros glóbulos rojos, sino van a haber plasma. Ahí los valores normales de la hemoglobina van a ser de 15 gramos por 100 ml de sangre, 14 gramos por 100 ml de sangre. Reitero, 34 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de pura célula. Esto es sangre, los 15 gramos por 100 ml. Y los 14 gramos por 100 ml. 1 gramo de hemoglobina tiene la capacidad de llevar 1.34 ml de oxígeno. Si nosotros multiplicamos 1.34 ml de oxígeno por 15, vamos a tener que, en el caso de los hombres, un hombre va a transportar 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. En el caso de las mujeres, si multiplicamos 1.34 ml por 14 gramos que tiene las mujeres por 100 ml, vamos a tener 19 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Aquí también les mostrado nuevamente, ¿no?, los diferentes elementos que conforman la sangre. El plasma, donde una vez centrifugada este tubo de ensayo, donde encontramos en el plasma agua, proteínas, nutrientes, hormonas, etc. Y tenemos los glóbulos rojos y una capa leucocitaria plaquetaria entre las dos, debido a que estos tienen menor densidad. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? Bien, vamos a tener acá dos momentos, ¿no? En la vida intrauterina, durante la gestación, se producen a la tercera semana en el saco vitelino, ¿no? Tenemos aquí el saco vitelino,
Aquí es donde se van a producir los glóbulos rojos, saco vitelino. En el tercer trimestre o en el segundo trimestre en el hígado y en el vaso y en los ganglios linfáticos. En el tercer trimestre ya cuando en los 2 últimos meses de gestación se produce en la médula ósea de todos los huesos del cuerpo. Aquí tenemos la producción de eritrocitos. En el último mes de la gestación se producen en todos los huesos. Este sería el último mes de la gestación. Todos los huesos de la sangre van a producir glóbulos rojos. Absolutamente. Y tenemos en la tibia, en la diáfisis, el fémur, etc. Hasta los 10 años en todos los huesos comienza a disminuir la formación. Hasta los 5 años prácticamente. A partir de los 5 años ya comienza a disminuir la formación de todos los huesos. Fíjense. Hacia los 20 años ya no se forma en todos los huesos. Tenemos una gráfica entre las células que se producen y la edad en años. A los 20 años ya no se produce en todos los huesos. Solo se va a producir en huesos cortos y esponjosos, como van a ser las vértebras, el esternón, las costillas. Fíjense. 60, 70 años, arriba de los 70, se producen las vértebras, esternón y costillas. Génesis de los glóbulos rojos. Todas las células de la sangre se van a formar a partir de una célula precursora hematopoyética pluripotencial. Esta célula precursora hematopoyética pluripotencial, como su nombre lo indica, pluripotencial, tiene muchas potencialidades para formar diversas células. ¿No? Tenemos en primer lugar la unidad formadora de colonias esplénicas, ¿no? Esta unidad formadora de colonias esplénicas va a formar, por un lado, blastos. Esas colonias de blastos van a formar unidad formadora de colonias de eritrocitos y finalmente el eritrocito. Esta misma célula de las colonias esplénicas van a formar a los granulocitos, es decir, los neutrófilos, las células blancas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, ¿no? Y estos monocitos son los que van a formar los macrófagos. Por otro lado, también esta célula formadora de colonias esplénicas va a formar este otro tipo de células, que son las plaquetas. Unidad formadora de colonias de megacoriocitos. Inicialmente se llaman megacariocitos. Origina el megacariocito y el megacariocito se fragmenta y va a formar las plaquetas. Por otro lado, también esta célula precursora hematopoyética pluripotencial va a originar una célula que va a originar las células precursoras de los linfoides, los linfocitos T y los linfocitos B. Este es un esquema entonces de cómo se originan todas las células del cuerpo. La célula roja en su proceso de formación, aquí este eritrocito que está ya formado, pasa por una serie de etapas. Desde esta unidad formadora de colonias de blastos va a formar el eritrocito, pero en este intermedio va a formar diversas formas eritrocitarias. Tenemos el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, el reticulocito y recién el eritrocito, ¿no? Aquí comienza a formarse, el proeritroblasto todavía no tiene hemoglobina, sí comienza a formar hemoglobina. Hay poca hemoglobina en el eritroblasto basófilo, en el policromatófilo. El ortocromático ya empieza a formar más la hemoglobina, donde aquí ya está formado. Cuando salen de la sangre,
siguen formando hemoglobina. Por lo menos un día más, 24 horas más, hasta que se transforma en eritrocito maduro. Maduración de los eritrocitos. Los eritrocitos para madurar requieren de 3 sustancias fundamentalmente. La vitamina B12, que es la cianocobalamina, que va a ayudar a formar el trifosfato de timina. Este trifosfato de timina es componente importante de los ácidos nucleicos del glóbulo rojo. También participa el ácido fólico. El DNA que tiene la célula del glóbulo rojo va a depender de estos dos elementos, la vitamina B12 y el ácido fólico, para la síntesis de DNA de la célula. Pero cuando no existe de manera adecuada vitamina B12 y ácido fólico, entonces no se produce la maduración de los glóbulos rojos ni la división nuclear. Los glóbulos rojos se van a producir de manera muy lenta. Y los glóbulos rojos van a ser anormales, van a ser macrocitos, ¿no? Células megaloblásticas grandes. Ahora, otro componente que participa en la formación de los glóbulos rojos es el hierro. Es importante para la formación de la hemoglobina y muchas estructuras celulares de nuestro cuerpo utilizan el hierro. La cantidad total de hierro en todo el cuerpo es de 4 a 5 gramos. Este hierro se encuentra en la hemoglobina en un 65%, en la mioglobina en un 4%, en el compuesto hemo de la hemoglobina en 1%, y en una proteína llamada transferrina en un 0,1%. Posteriormente, se almacena este hierro en un 15 al 30%. El hierro se absorbe en el intestino delgado. En el plasma sanguíneo, a través de una sustancia que va a ser la apotransferina, que es una beta-globulina. Esta es llevada por la transferrina hacia las células, ¿no? Y en las células existe un componente que es la apoferritina, que va a captar el hierro del plasma y lo va a almacenar. El exceso de hierro se deposita en los hepatocitos y en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. Aquí está lo que les decía. Entonces reiteramos, fíjense ustedes, el hierro está en la alimentación, en el tubo digestivo, en el intestino delgado, se une a la apotransferrina beta, que es una beta-globulina, y se transforma con la transferrina, y en el citoplasma el hierro va a ser captado por esta apoferritina y se va a depositar como ferritina, que es el hierro de depósito. También existe otra forma de hierro en cantidades menores, que es la hemosiderina. Cuando el hierro en el plasma disminuye, el hierro de la reserva de este hierro de la ferritina se va a liberar, ¿no? Lo cual va a ser utilizado por los eritroblastos mediante fenómenos de endocitosis para formar la hemoglobina. La transferrina deja el hierro directamente, ¿no?, en la célula y pasa a la mitocondria
Y allí es donde se sintetiza el hemo, que es un componente de la hemoglobina. Cuando el eritrocito termina su ciclo vital, ese hierro va a ser recuperado y va a ser almacenado en la ferritina, en este hierro de depósito. Bien, aquí tenemos un cuadro de cómo el hierro se almacena como ferritina en los tejidos, como hemosiderina, está en el hemo, está en las enzimas, está en la transferrina como hierro del plasma, una vez que se absorbe en el intestino delgado. Se excreta hierro por día a una cantidad de 0,6 miligramos al día. En los periodos de la menstruación se eliminan 0,7 miligramos de hierro diarios. El eritrocito es el que va, cuando se destruye, va a eliminar el hierro. Aquí tenemos las etapas por las cuales atraviesa la formación de la hemoglobina. Aquí está mal escrito. La síntesis de hemoglobina comienza en los eritroblastos policromatófilos. A ver, vamos a ver. Aquí. Este eritroblasto policromatófilo comienza a sintetizar hemoglobina. ¿Cómo comienza? Dos moléculas de succinilcoenzima A se unen más dos glicinas. Dos succinilcoenzima A más dos glicinas forma el pirrol. Cuatro pirroles se van a juntar y van a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 más el hierro va a formar el grupo hemo. El grupo hemo más polipéptidos va a formar cadenas de hemoglobina que van a denominarse cadenas alfa y beta. Dos cadenas alfa más dos cadenas beta van a formar la hemoglobina de tipo A, que es la hemoglobina del adulto. La hemoglobina del feto se llama hemoglobina F. Ahora, tal como hemos dicho, una de las funciones de los glóbulos rojos es llevar el oxígeno. Entonces, la hemoglobina se combina con enlaces débiles con el oxígeno, con estos enlaces débiles irreversibles, y se liberan los capilares. El oxígeno no se combina con los dos enlaces positivos del hierro. Recuerden que el hierro es +2, ¿no? Si no, se une con enlaces débiles. Mediante los enlaces de coordinación del átomo de hierro. Esta combinación le permite esa reversibilidad, es decir, de la hemoglobina se va a unir al hierro y tienen que liberarse la hemoglobina. Entonces tiene que ser reversible, no tiene que ser una unión muy fija, de tal manera que no puedan liberarse. Por eso hablamos de enlaces de coordinación. De tal manera que se pueda liberar la hemoglobina del hierro. El oxígeno no se convierte en oxígeno iónico, sino que se transporta en forma de oxígeno molecular. El oxígeno molecular es el oxígeno O2, el oxígeno que tiene dos átomos de oxígeno. Esto sí se puede liberar, porque si fuese iónico habría dificultades para liberar. Vamos a ver las anemias. Decimos que hay anemia en aquellas personas que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre.
lo cual les va a impedir transportar el hierro. Y esto va a hacer que no llegue el oxígeno, porque el hierro es el que se va a unir con esos enlaces de coordinación con el oxígeno para ser llevado a a las células en formación, y de esta manera se va a formar la anemia, una anemia que va a ser con poca hemoglobina, es decir, una anemia con poco glóbulo rojo, y este poco glóbulo rojo va a tener poca hemoglobina, por eso se dice hipocrómica. Hipo es poco o disminuido, crómico es color, una anemia hipocrómica grave. Pérdida de hierro, ya hemos hablado de esto, ¿no? Un varón puede perder 6,6 miligramos, y una mujer puede perder durante los periodos menstruales en condiciones fisiológicas, ¿no? De manera fisiológica, 1,3 miligramos por día. Ya esto ya hemos visto, ¿no? Como el hierro, la bilis va a secretar un componente que va a ser la apotransferrina, que es la hemoglobina beta, forma la apotransferrina a nivel del duodeno. Es importante remarcar que es el duodeno el órgano donde el cual se absorbe el hierro. En el duodeno, la apotransferina va a formar el hierro libre, la hemoglobina, la mioglobina y la transferrina. Las células rojas o los eritrocitos o glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿no? Pero cumplen diversas funciones. Una de las primeras funciones es que tiene una característica en el glóbulo rojo. Es muy flexible su membrana celular. Fíjense que el glóbulo rojo tiene de 7 a 8, 7,8 micrómetros de longitud o de diámetro. 7,8. Y los capilares tienen 3 micrómetros. Fíjense, para pasar de 7,8 a 3, entonces hay bastante estiramiento, es sumamente elástico para poder atravesar. Por eso que es importante conservar la flexibilidad de la membrana celular. Otra de las funciones que tiene el glóbulo rojo es mantener el transporte de iones en la membrana. Recuerden ustedes que ese transporte de difusión que hemos visto, transporte activo, la bomba de sodio y potasio, se produce esos fenómenos en la célula. Y esa es una de las características también que tiene el glóbulo rojo. Otra es que los glóbulos rojos van a mantener la hemoglobina en forma ferrosa. Es muy importante mantener en forma ferrosa, ya que el hierro también existe en forma férrica, si se acuerdan ustedes, por su valencia 3. Pero aquí lo que interesa es la valencia 2 del hierro, lo cual va a permitir la unión con el oxígeno a través de esos enlaces débiles, los enlaces de coordinación. Por otro lado, impide la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. Eso también es una función muy importante de los glóbulos rojos. Bien, las anemias, tal como se indicaba en su momento, es por una deficiencia de hemoglobina en la sangre o de glóbulos rojos. Hay pocos eritrocitos, hay poca hemoglobina. ¿Por qué puede producirse una anemia? Por pérdida de sangre. Por pérdida de sangre. Una persona que tenga una hemorragia va a perder sangre y esto va a generar una anemia.
Ahora, cuando hay una hemorragia en el cuerpo, el plasma se sustituye en 1 a 3 días. Esa es la sustitución del plasma. En cambio, los glóbulos rojos se sustituyen entre 3 a 6 semanas. En una anemia puede ser la pérdida de manera continua, constantemente. Por ejemplo, una persona que tenga parásitos o bichos. Estos parásitos están chupando la sangre continuamente, va perdiendo sangre. Y va absorbiendo poco hierro. Los eritrocitos van a ser pequeños, lo cual va a generar una anemia hipocrómica microcítica. Anemia aplásica. La anemia plástica es por una disfunción de la médula ósea. O sea, la médula ósea no funciona. Eh, ¿Por qué razón puede haber una anemia plástica? Puede ser, por ejemplo, una radiación, quimioterapia, químicos tóxicos, insecticidas. El benceno de la gasolina genera aplasia, trastornos autoinmunitarios, daños en la célula madre de la célula ósea, de la médula ósea. Una anemia grave aplásica necesita trasplante de médula o transfusiones sanguíneas. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso, por favor.
Hola, vamos a continuar. Está viendo la pantalla, ¿no? Ya, gracias. Sí, doctor. Estamos viendo anemias. Miren, hemos visto los glóbulos rojos, ¿no? Podemos recapitular los glóbulos rojos. Hemos dicho que son discos bicóncavos. Tienen de 7,8 micrómetros de diámetro. Tienen tres funciones. Llevan los glóbulos rojos, llevan hemoglobina, donde transportan el oxígeno. Tienen anhidrasa carbónica, regulan el equilibrio ácido-base. Hemos visto después dónde se forman, en la vida intrauterina, se forman en diferentes lugares, el saco vitelino, en el primer trimestre, segundo trimestre, en el hígado, en el vaso, al final de la gestación, en todos los huesos, y cuando nacen, la persona se forma hasta los 5 años en todos los huesos, luego comienza a disminuir. Luego solamente se forman las costillas, en las vértebras. Luego hemos visto las sustancias que participan en la formación, ¿no?, de los glóbulos rojos, la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro. Y ahora estamos viendo qué es lo que ocurre una, cuando se producen las anemias. Hay destrucción de los glóbulos rojos, por un lado. Por otro lado, tenemos la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es una anemia que forma glóbulos rojos grandes, como su nombre lo indica. Mega significa grande, blástica y célula inmadura, célula en formación. Entonces se reduce la reproducción de los eritrocitos de manera normal. La anemia megaloblástica es debido a que falta la vitamina B12 o el ácido fólico o el factor intrínseco de la mucosa gástrica. A ver, cuando uno ingiere vitamina B12, el estómago produce una sustancia que es el factor intrínseco. Este factor es el que se une a la vitamina B12 y la protege. Entonces, si falta este factor intrínseco cuando hay una lesión de la mucosa gástrica, no se produce, entonces no se va a transportar la vitamina B12. Esta va a ser destruida por los jugos gastrointestinales, las enzimas gastrointestinales, ¿no? Y se va a formar la anemia megaloblástica. Los eritrocitos presentan un tamaño excesivo, formas raras, su membrana es frágil, fácilmente se rompe. Hay personas que tienen gastritis con mucha frecuencia, entonces pueden lesionar la mucosa gástrica, generar una atrofia de la mucosa gástrica, lo cual puede llegar a una anemia megaloblástica. También se produce en personas que tienen lesiones en el intestino. El esprue intestinal es una de ellas, donde se va a absorber de manera inadecuada el ácido fólico, la vitamina B12 y otros compuestos vitamínicos. Entonces son células que se van a romper con facilidad. Tenemos otra anemia. Hemos visto la anemia por pérdida de sangre, anemia megaloblástica o la anemia hemolítica. Hemolítica significa destrucción. Se rompen los glóbulos rojos porque los glóbulos rojos son anormales, rompiéndose cuando atraviesan los capilares, en especial el vaso. Ya hemos mencionado que los glóbulos rojos tienen 7,8 micrómetros. Al atravesar los capilares que tienen 3 micrómetros, entonces se rompen con facilidad. Estas anemias hemolíticas pueden ser hereditarias y los glóbulos rojos se van a romper con mucha facilidad. Dentro de estas tenemos la esclerosis hereditaria. Fíjense acá, en este cuadro, en este dibujo, vamos a tener glóbulos rojos esféricos, lo que está indicando las flechas negras, ¿no?
pequeñitos, los glóbulos rojos son esféricos. Entonces estos se rompen fácilmente, no soportan la compresión. Cuando van a atravesar por los capilares se rompen fácilmente. No es así el disco bicóncavo que se estira, se alarga. También tenemos la anemia falciforme. La anemia falciforme se caracteriza porque tiene un tipo de hemoglobina. Hemos visto que el tipo de la hemoglobina es la hemoglobina A. En este caso existe la hemoglobina S, que está formado por cadenas beta que son sumamente defectuosas. Frente a esta hemoglobina, frente a tensiones bajas de oxígeno, precipita cristales largos, ¿no? Estos cristales son alargados, tienen aspecto de hoz del cerebro, de la hoz de ese instrumento que sirve para cortar el pasto a zonas puntiagudas que van a romper fácilmente la membrana del eritrocito, pues son frágiles. Se rompe el eritrocito y de esta manera se reduce la cantidad de eritrocitos. Otro tipo de anemia tenemos la esclerosis hereditaria, la eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal es cuando hay incompatibilidad del factor RH entre el padre y la madre. Los anticuerpos de la madre atacan a los eritrocitos fetales y se rompen, produciendo una formación de eritroblastos inmaduros, por eso se llama eritroblastosis fetal, por la incompatibilidad del factor RH. Por eso es que es importante cuando una persona está embarazada y termina el grupo sanguíneo de la madre, ¿no? Si es RH negativa y el hijo RH positivo, entonces se va a dar la eritroblastosis fetal. Hemos visto las anemias, ahora pasamos a la policitemia. Las policitemias pueden ser primarias y secundarias. Las policitemias secundarias puede ser una policitemia fisiológica, cuando las personas viven a grandes alturas, generalmente a la altura de 4.300 a 5.600 metros sobre el nivel del mar. No a esa altura. Cochabamba, ¿cuántos metros sobre el nivel está, sobre el nivel del mar está? ¿Quién sabe? A ver. ¿A cuántos metros de altura está Cochabamba? Está muy bien. Esa es la altura de Cochabamba. Fíjense, 2.558, casi 2.600, diremos. A esa altura está Cochabamba, 2.600 metros. En cambio, el Alto de La Paz, ¿a cuántos metros está? O la ciudad de La Paz. 3.600 está La Paz, ¿no? Y el Alto, 4.150. Fíjense, el rango que nos da Guyton es de 4.300. Cuando la persona vive a 4.300 a 5.600 ya genera una policitemia fisiológica. Algunas personas que viven en La Paz generan una policitemia secundaria. Por eso les recomienda ir a lugares bajos, ¿no? Porque hay poco oxígeno en esos lugares. El Chapare, ¿a cuántos metros está? Y Santa Cruz, ¿a cuántos metros? A ver. Santa Cruz primero, ¿a cuántos metros está Santa Cruz? Fíjense, Santa Cruz está a 400 metros sobre el nivel del mar.
Cochabamba está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y el Chapare es más bajo. ¿Cuánto sería Villatunar y el Chapare? Está más o menos a 200 metros sobre el nivel del mar. Chapare está más bajo que Santa Cruz. Y Sucre, fíjense, Sucre está a 2.750. Cochabamba está a 2.600, 2.558, como ha visto su compañero, como ha manifestado su compañero. Son 150 metros de altura la diferencia entre Cochabamba y Sucre, ¿no? El Alto a 4.150. La Paz a 3.600, 3.700. Casi 1.000 metros más. El Tunari, ¿cuántos metros de altura tiene? A ver, ¿quién sabe cultura general? ¿Quién se acuerda de geografía? El Tunari, ¿cuántos metros de altura tiene? El Tunari de Cochabamba. Está a 5.200 metros sobre el nivel del mar, el Tunari. O sea, si uno empieza a subir el Tunari, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Quién conoce qué es el Sorocche? El Sorocche es el mal de altura. O sea, cuando uno empieza a elevar eh, del nivel donde se encuentra, empieza a ascender, nosotros podemos comenzar a ascender el Tunari, ¿no? La cordillera del Tunari, que estamos a 2.600 metros. Sin embargo, podemos estar ascendiendo ascendiendo a la mitad, qué sé yo, a estar a 3.000, 4.000 metros, uno ya empieza a sentir que le falta el oxígeno. Es cuando hay dolor de cabeza y el cerebro por la falta de oxígeno se hincha. O sea, ya no tiene que subir más, no es de subir nomás. Hay personas que al subir a grandes alturas tienen el soroche, el mal de altura. Entonces esa persona ya no tiene que subir porque hay dolor de cabeza, hay malestar y es muy peligroso, ¿no? Entonces hay que descender. Ahora hay otras personas que pueden tolerar, sí, pueden subir. Los escaladores, por ejemplo, cuando suben, nunca suben de golpe, sino van acampando, suben un día y descansan. Un día, 2 días, luego siguen subiendo. Poco a poco se va aclimatando el cuerpo, si no es peligroso, ¿no? Porque hay poco oxígeno a grandes alturas, ¿no? Y esto va a generar lo que es el soroche, el mal de altura. Ahora, cuando hay problemas, una policitemia secundaria también puede ser patológica, ¿no? Cuando hay problemas cardíacos, problemas pulmonares, aumentan los glóbulos rojos porque el corazón, el pulmón no están oxigenando de manera adecuada. En una policitemia, los glóbulos rojos pueden llegar de 6 a 7 millones por milímetro cúbico, un 30% encima de lo normal, ¿no? Y luego tenemos la policitemia vera. Esta es una policitemia genética, por factores genéticos. La persona puede vivir a grandes alturas o puede estar a nivel del mar y genera policitemia. Forma eritrocitos de manera anormal. Hay una producción excesiva de eritrocitos. También hay una producción excesiva de leucocitos, plaquetas, y estos pueden taponar los capilares. Los eritrocitos en una policitemia vera pueden llegar de 7 millones
a 8 millones por milímetro cúbico. Bien, hemos terminado el tema de glóbulos rojos. Este tema de glóbulos rojos lo tienen que leer del libro. Yo he resumido algunos aspectos.